Si alguna vez te has preguntado, ¿qué es una oración, una predicación, un grupo nominal y no en sentido religioso? Entonces llegaste al lugar adecuado. Bienvenidos al episodio número 14 de Gramática para Peatones, la verdad sobre la oración. Muy buenos días, tardes, noches. Gracias por estar con nosotros en este proyecto que se llama Gramática para Peatones, en donde buscamos conocer un poco más de la lengua española a través de las herramientas lingüísticas que poseemos y que están a nuestra disposición. Este es el episodio número 14. Estamos retomando nuestro trabajo después de un tiempo de no haber publicado videos, pero el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Pero antes, una historia. No hay nada que aterrorice más a los profesores que un estudiante preguntándole por cosas que se supone que debería saber y que en ese momento no recuerda. Fíjense que esto me pasó hace algunos años cuando uno de mis estudiantes me preguntó, bueno, profe, y a todo esto, ¿cómo definimos una oración? En ese momento me quedé frío y dije, sí lo sé. Y le dije a mi cerebro, cerebro, si lo sabes, lo has leído, lo tienes por ahí, pero tardé mucho tiempo en construir algo que no sonara muy rebuscado. Y aunque después pude responder, me quedó esa espinita y ahora es el momento de sacársela. De modo que vamos a entender una oración como la proyección máxima de los participantes de un verbo. Fíjense que este concepto es un poco controversial porque normalmente la oración es considerada como un conjunto de palabras que son enunciadas para dar un sentido completo o una idea completa. Esta es la forma tradicional de entender una oración, pero a nosotros en este proyecto nos interesa eh, comprender las oraciones verbales como proyecciones máximas de un núcleo verbal. Es decir, recuerden que ya habíamos dicho en el principio es el verbo. Y como en el principio es el verbo, todo para nosotros va a partir de ahí. Así que no vamos a hacer una distinción tradicional entre sujeto y predicado. Lo que vamos a entender es que toda la oración está contenida en un verbo tal como si fuera un embrión, tal como si la palabra verbal fuera un embrión, en la cual se encuentran todas las características de lo que después será expuesto máximamente como una oración. Y cuando decimos que un verbo tiene participantes, nos estamos refiriendo a que semánticamente cada uno de los verbos del español tiene una serie de participantes preconcebidos, precargados, que vienen ahí junto con esta palabra embrionaria. Pensemos, por ejemplo, en el verbo correr. El verbo correr solamente necesita de un participante para funcionar. ¿De quién? Obviamente de Forrest Gump. Obviamente, solo necesitamos un participante, aquella persona que ejerce la acción de correr. ¡Corre, Forrest, corre! Pero hay otros verbos, como cantar o comer, que requieren más de un participante. Pensemos, cuando yo digo acabo de comer, aunque no esté enunciando a ese otro participante, está en el aire algo que he comido. O cuando decimos vamos a cantar, tenemos que tener un conocimiento de qué es lo que habremos de cantar. Es decir, los participantes en este caso son aquellas personas que hacen la acción y las entidades o los objetos sobre los cuales inciden. En este caso sería la comida o las canciones. ¿Sí? Hay otros verbos que tienen 3, 4 más participantes. Algunos participantes son más necesarios que otros, pero eso es materia de otro video. Por ahora nos contentaremos
nos conformaremos con saber que el verbo es como una especie de embrión y que de ahí parte todo lo que será la oración. Ahora, cuando nosotros hacemos esta definición de oración, es un poco controversial porque la definición tradicional de la oración es que es un conjunto de palabras que da un sentido o una idea completa. Ahora, a mí no me interesa definir tradicionalmente la oración porque necesitamos profundizar en nuestro conocimiento de la lengua y para ello hemos diseñado esta afirmación. La oración es la proyección máxima de los participantes de un verbo. Ahora bien, en cuanto a lo que ustedes podrían decirme, pero escuche bien, hay oraciones que no son verbales. Claro que hay oraciones no verbales y tenemos en español predicación nominal y predicación adjetival. Pero ¿cómo vamos a entender esto? Entonces tenemos que entender que la predicación es una relación que se establece entre una palabra y otras, entre un núcleo que le da sentido a la predicación y los componentes que son atraídos por la masa gravitacional de ese núcleo. Es decir, toda predicación es una relación entre un núcleo y sus proyecciones. De tal manera que si tenemos un núcleo nominal, vamos a tener proyecciones nominales o grupos nominales. Y algunos de estos forman oraciones, forman predicaciones complejas que tienen un sentido específico. Pero en este proyecto lo que nos interesa es que tú y yo sepamos la verdad sobre la oración. Y la verdad sobre la oración es que en el principio era el verbo. Ya lo habíamos dicho en otro capítulo, en uno de los capítulos iniciales de este proyecto, pero siempre nos gusta recordarlo. Ahora, ya que tenemos este concepto básico dentro de nuestro conocimiento, es hora de que hagamos alguna oración. La gramática es tan bella, es tan productiva, que nos permite hacer oraciones tan simples como la casa es azul o tan complejas como el inicio de una novela. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordaría aquella tarde remota en que su padre le llevó a conocer el hielo. Ambas son oraciones. Tienen distintos niveles de complejidad, pero la característica que las une es que ambas son las proyecciones máximas de los participantes de los verbos que las engendraron. Y bien, esto es todo lo que tengo por el día de hoy para todos ustedes. Muchas gracias por haber estado conmigo en esta pequeña cápsula de gramática para peatones. Y recuerden, la próxima semana vamos a tener un nuevo episodio con un trocito de la gramática, con una cápsula de gramática para que ustedes y yo sigamos profundizando en nuestro conocimiento de la lengua española a través de la reflexión que hagamos sobre la lengua. Que tengan un excelente día, tarde, noche. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.